Hola querida iglesia, ¿cómo están? Bueno, me siento feliz de poder compartir este tiempo especial con ustedes, este tiempo donde por lo menos una vez al año se puede concentrar las miradas y la atención sobre un tema tan importante como son las misiones. Me alegra mucho saber siempre cuando las iglesias se están comprometiendo, están poniendo su esfuerzo para poder entender mejor, para que el resto de la iglesia pueda entender mejor de qué se tratan las misiones. A veces son eh, limitadas las personas que participan o que comprenden, y es bueno que este tipo de eventos como la conferencia misionera eh, pueda hacer que aquellos que están llegando a la iglesia, que se están uniendo, puedan tener una idea más amplia, porque si son parte del cuerpo de Cristo, son parte también de las misiones. Así que me siento feliz de poder participar con ustedes, me siento honrado eh, de poder compartir la palabra. Creo que no soy digno de hacer tal tarea por la responsabilidad que representa para mí exponer algo tan valioso como la palabra de Dios. Creo que no hay nada nuevo que vaya a mencionar. Todo lo que se ha dicho sobre las misiones, seguramente hay tantos libros escritos, tantos sermones que se han predicado, tantas conferencias misioneras que han sido llevadas a cabo, que, que no pretendo decir nada nuevo en esta exposición de la palabra. Por lo tanto, puedo garantizar sí que lo que vaya a mencionar sean verdades que ya se han mencionado, que ya se han dicho. Miren, vivimos en un tiempo donde se conoce como el tiempo posmoderno, donde la gente necesita siempre conocer a través de lo sensitivo, a través de la experiencia, a través del placer. Y créanme que yo no intento satisfacer a ese tipo de público con la exposición de la palabra. Sí intento poder hablar a una iglesia que quiere ser fiel a Dios y que quiere, que anhela y que se preocupa por mirar las cosas como Dios las mira. Y también pensar por un momento qué son las cosas que le urgen a Dios. ¿Cómo respondemos fielmente a Dios? Es bueno preguntarnos cómo es posible que tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia han sido capaces de despojarse a sí mismos de sus comodidades, de sus empleos, de buenas posiciones, en algunos casos estudios. ¿Cómo es posible que han estado dispuestos a cargar su cruz, a dejar su familia, dejar su patria, dejar sus amistades, dejar sus hobbies? ¿Cómo es posible que han estado dispuestos a ir a lugares desconocidos, tener que hacer grandes esfuerzos para aprender nuevos idiomas, nuevas culturas? ¿Cómo es posible también que hombres y mujeres a lo largo de la historia han estado dispuestos a dar de su dinero, a diezmar, ofrendar para esta causa de las misiones? ¿Cómo es posible que hombres y mujeres estén dispuestos a tomarse en serio las misiones y puedan orar de forma constante,
y puedan preocuparse por lo que está pasando en un círculo más amplio que su ciudad, que su nación, sino que toman al mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan hombres y mujeres que, como la historia nos lo muestra, podemos verlo en biografías de los cristianos del tiempo pasado, del siglo pasado, que han estado dispuestos, y aún personas recientes que están dispuestas a dar hasta su vida por causa del Evangelio? ¿Cómo fundamentamos las misiones? ¿Por qué lo hacen ustedes? ¿Por qué lo hacemos nosotros? Es importante que pensemos en esto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el fundamento para hacerlo? Saben, en la década aproximadamente de los 60 surgió un movimiento teológico que empezó a mirar en el Nuevo Testamento cierto conflicto entre Dios Padre y Dios Hijo. Ellos miraban a Dios Padre retratado como un Dios airado, un Dios lleno de ira, que solamente tenía por propósito aplicar su castigo, el cual era justo hacia los pecadores que constituía toda la raza humana. Por un lado veían a esto, por otro lado veían a un Dios Hijo, a Jesús, que se caracterizaba por más bien ser compasivo, misericordioso, y que había venido voluntariamente para aplacar esa ira, para que así su Padre pudiera ahora recibirlos. Déjenme decirles que eso está muy lejos de tener evidencia bíblica, sino son, en todo caso, son especulaciones que han hecho, pero está muy lejos de tener base bíblica. Tan solo una lectura rápida de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, nos lleva a ver que Jesús vio su misión y su llamado, vio su visión y su misión y su llamado como aquello que cumple el deseo del Padre. Ustedes podrán recordar un relato, uno de los tantos que podemos utilizar para afirmar esto. En cierta ocasión Jesús estaba pasando hacia Samaria y encuentra a una mujer en un pozo de agua a la hora más calurosa del día. La palabra nos dice que, los discípulos van a buscar alimentos y Jesús queda allí. Tienen una conversación con esta mujer, Jesús queda solo con esta mujer y empiezan a tener una conversación de tal manera que, la mujer se sorprende de que con quien está hablando es el Cristo. Ella va hacia la ciudad porque queda admirada de lo que había escuchado. Le había dicho todo lo que ella había hecho. Pero cuando regresan los discípulos, Jesús les hace entender que él parece que ya estaba como satisfecho, como que parece que da a entender que no tenía hambre. Y resulta que los discípulos habían ido a buscar comida. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y encontramos una afirmación que es muy interesante. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús, luego de que Él les ha dicho que Él ya tiene un alimento que ellos no conocen, Él les dice: mi alimento es hacer la voluntad
del que me envió y terminar su obra. Ese era el alimento de Jesús. Recordarán en otra ocasión cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el Espíritu Santo, y en la primera tentación, cuando Satanás le propone que convierta las piedras en pan, Jesús le dice también algo muy similar, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podemos ver que está muy lejos esta idea de estos teólogos, de esta discrepancia entre Dios Padre y Dios Hijo, sino que la misión y el llamado de Jesús corresponde al deseo del Padre. Este Padre que lo envía a hacer su voluntad. ¿Saben? Jesús vino al mundo. Jesús vino al mundo porque fue enviado por el Padre. Porque fue enviado por el Padre. Fue idea del Padre llevar a cabo la redención y actuar conforme a su preocupación por amor a este mundo. En consecuencia, Él puso en acción su plan y envió a su Hijo unigénito. Entonces, el fundamento de la misión o las bases bíblicas de la misión, escuchen, esto debemos recordarlo muy bien, comienzan con la obra de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo por la redención. En muchos casos yo he observado que en las iglesias tienen cierta idea de lo que son las misiones. Algunos lo asocian hacia el tema de las ofrendas o diezmar o apartar cierto presupuesto para enviar a los misioneros. En otros casos se pone énfasis también en cuanto a la oración por cosas específicas en el campo misionero, estar informados para poder apoyar de forma constante a los misioneros o la obra misionera que se lleva a cabo. Y aun cuando la iglesia tiene estas prácticas que son fieles a la palabra y que deben hacerlas, no quiere decir que entendamos cuáles son las bases de la misión. Y ese es el punto de partida para que nosotros no nos desanimemos a la hora de llevar a cabo la misión. ¿Qué es misión? ¿O cuál es el fundamento de la misión de la iglesia? La palabra misión es una palabra latina, missio, que se escribe con doble S, que significa enviar. Entonces, misión literalmente significa enviar. Cuando nosotros observamos la palabra de Dios, encontramos este verbo que se utiliza una y otra vez de diferentes formas. Y en cierto sentido, toda la vida de la iglesia y la experiencia del cristiano están arraigadas en alguna forma de envío, fundado en la autoridad y en la acción de Dios mismo. ¿Saben? Dios es el que instituye, el que santifica y el que ordena la misión de la iglesia. Ustedes recordarán ese pasaje tan conocido que tanto amamos, que a veces se tiene como un mural en las iglesias de Juan 3:16. Ustedes lo pueden leer. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos conocen ese pasaje? ¿Cuánto afirmamos
eso que Dios hizo. Pero ¿cuántos conocen el versículo que le sigue? ¿Cuántos han prestado atención al versículo que le sigue? Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Aquí vemos la base bíblica de la misión de la iglesia. En los capítulos 3, versículos 17 y 18. Nuevamente lo leemos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Aquí vemos que esta idea de estos teólogos que mencionaba hace un momento se cae porque no tiene argumento, porque es Dios quien está detrás de esta obra majestuosa y llena de misericordia de extender la salvación. Por tanto, Dios envía a Jesucristo. Entonces, Dios envía a Cristo y luego Cristo envía a la iglesia. La misión de Dios es o siempre ha sido un programa de envío. Podrán recordar desde los comienzos de la escritura, el libro de Génesis, cómo Dios llama a un hombre que tenía grandes posesiones, que estaba bien con su familia, y lo llama a dejar a todo lo que él conocía, Abraham. Dios lo llama a este hombre para enviarlo a otro lugar. Lo llama de el lugar donde él estaba acostumbrado a vivir, donde tenía toda su riqueza, a despojarse para ir. Lo llama para ser enviado a las naciones, para ser de bendición para las naciones. Pero este no es el único caso. Tenemos también a Moisés, como él es llamado para ser enviado, para anunciar que hay un Dios, el cual debe ser adorado. Es enviado al faraón, es enviado a su propio pueblo, para que sepan quién es este Dios. Tenemos también el ejemplo de cuando Dios llama a los profetas. Dios los llama cuando su pueblo se ha descarriado, cuando ellos están teniendo prácticas que quebrantan la ley. Dios llama a los profetas y los envía a anunciar su palabra a su pueblo. Y a causa de esta rebeldía, de esta rebelión contra Dios, Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecadores. Encontramos en el Nuevo Testamento la palabra apóstol, que significa también ser enviado. En tiempos del Nuevo Testamento, un apóstol era alguien que tenía la autoridad de aquel que lo enviaba para poder dar el mensaje. Y en el Nuevo Testamento, el primer apóstol es Jesucristo, porque Él es el primer enviado por el Padre. Y cuando el Padre envía a su Hijo, y cuando el Padre y su Hijo están juntos, ahora ellos envían al Espíritu Santo, para que este Espíritu Santo venga y comisione a la iglesia, lo revista de poder, para que ahora esta iglesia sea enviada al mundo para continuar con la obra de redención que tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Eso lo podemos encontrar a lo largo de la Escritura. Quiero que vayan conmigo ahora al capítulo 10 de Romanos,
con este pasaje vamos a terminar nuestra reflexión. Este es uno de esos pasajes que tanto se ha predicado acerca de las misiones. Romanos capítulo 10, versículo 13. Hay una afirmación tan asombrosa. Él dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pablo en este capítulo hace una serie de preguntas que tienen que ver con la cuestión de la responsabilidad de la iglesia. Pero él hace esta afirmación, lo que acabamos de leer. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No es una afirmación asombrosa porque suena bien, sino porque marca la diferencia entre los que invoquen y los que no invoquen, y el destino eterno de uno y de otro. Pero Pablo hace una serie de preguntas. Observemos capítulo 10, versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. En otras palabras también, qué hermoso es recibir a aquellos que son enviados con el Evangelio para ser predicado, para que otros oigan, para que otros sean despertados de esa condición en la que se encuentran, para que otros crean y para que estos puedan invocar a Jesús como Salvador. Entonces, nadie puede invocar a Cristo. Nadie puede esperar ser salvo si no cree. Nadie. Y Pablo apunta a esa cuestión y a esa responsabilidad de la iglesia de enviar para que toda la gente pueda escuchar de Cristo, de Jesús, y al escuchar puedan ser salvos. Hace poco, permítanme contarles una experiencia. Tuvimos un viaje de una semana en la que hemos visitado varias comunidades. Estuvimos una semana, visitamos aproximadamente 16 comunidades que están más adentro de la selva. Y bueno, en cada comunidad compartíamos el Evangelio, trabajábamos con niños, con los adultos, visitábamos las casas. Lo hicimos por el lapso de una semana. Pero déjenme contarles lo que pasó en una comunidad en particular. Si bien en cada comunidad se pudo compartir y hubieron personas que respondieron, personas que se reconciliaron con el Señor. Pudimos hablar de ciertos problemas que algunos estaban padeciendo, personas que ya habían conocido, pero estaban tratando de llevar su fe poco a poco, no tenían posibilidades, no tenían Biblias algunos, en fin, diferentes situaciones, pero que nuestra visita fue oportuna. Pero visitamos una comunidad y mientras hablábamos con esta persona, él nos invitó a almorzar a su casa, un lugar muy humilde, y mientras estábamos con los otros hermanos, los otros misioneros, él se pone a decirnos, ya estábamos a pocos minutos de irnos a otra comunidad, y él nos agradece, y él empieza a llorar, él se quiebra,
pero de alegría. Él nos dice, me ha hecho tan feliz que hayan llegado hasta este lugar. Realmente Dios los ha enviado. Me siento tan feliz de que ustedes hayan llegado a este lugar y que yo haya podido escuchar la palabra de Dios. Inmediatamente vinieron estas palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicaremos si no somos enviados? Realmente esas experiencias que uno tiene marcan nuestro corazón y nos hacen dar cuenta la tarea que debe ser llevada a cabo. Así como en este caso hay muchos que están esperando, personas que están esperando que alguien venga con buenas noticias. ¿Cuándo termina este mandato misionero? ¿Cuándo se termina? Cuando haya sido cumplido, cuando el mandato haya sido completado. El deber de la iglesia es cumplir la gran comisión, es enviar personas al mundo. De eso se tratan las misiones. Querida iglesia, ustedes tienen una gran oportunidad de servir al Señor. Miren, ustedes pueden hacer de este tipo de eventos solamente un evento más, un culto más. Pero recuerden que la motivación, el fundamento por el que hacemos las misiones es porque Dios ha enviado a su Hijo al mundo para la redención. Y nuestra misión como iglesia es ser enviados al mismo mundo para continuar la obra de redención por medio de la predicación del Evangelio para que venga la salvación. Pero esta tarea, querida iglesia, no se hace solo, no se puede hacer como una familia aislada. Se necesita que trabajemos juntos como iglesia. En nuestro caso personal, porque, dependiendo los obreros que estén en diferentes lugares del mundo, tendrán diferentes tipos de necesidades, pero todos necesitamos su apoyo económico. Nosotros dependemos exclusivamente de las ofrendas que se recolectan y que se envían, y dependemos de eso, dependemos también de ciertos medios para poder hacer la obra. En nuestro caso en particular, las comunidades nos quedan a cierta distancia, por lo que necesitamos un medio de movilidad. Tenemos, gracias a Dios, ese medio, pero necesitamos siempre combustible, necesitamos a veces hacerle algún mantenimiento, necesitamos reparar, necesitamos comprarles ruedas, necesitamos también materiales, necesitamos Biblias, necesitamos imprimir cosas, en fin, necesitamos a veces ayudar a ciertas familias con algunas cosas puntuales. Entonces, todos esos gastos los tenemos que cubrir con dinero. Y es tan vital que ustedes como iglesia puedan seguir haciendo ese esfuerzo de ofrendar. A aquellos que no lo están haciendo, créanme que cada ofrenda que ustedes hacen aquí se invierte en la obra misionera. No, lamentablemente, siempre el factor que sigue faltando es el factor humano. Necesitamos personas que sean enviadas. Siempre hemos dicho que nos encantaría poder recibir la visita de algunos para poder acompañarnos en la obra, en lo que se hace,
tantas comunidades que se visitan en este tipo de viajes que nosotros hemos hecho. Viajamos por una semana por distintas comunidades, pero luego el trabajo continúa. Personas que se convierten al Señor, que luego hay que seguirlas visitando, que hay que ir a su comunidad, que hay que discipularlas. En algunas comunidades ya tenemos 2 o 3 familias que han conocido al Señor. Podemos plantar una iglesia ya en un hogar. En fin, y para hacer todo ese tipo de tareas necesitamos gente, necesitamos recursos para poder llegar. Por eso yo quiero desafiarlos, querida iglesia, a que ustedes puedan dar un paso más de obediencia, ¿sí? Puedan despojarse un poco más. Vivimos en una cultura completamente materialista, donde tenemos cosas que no utilizamos o cosas para satisfacer deseos que no son necesidades. Yo les animo a que ustedes se pongan en la brecha como esos que están dispuestos a ser enviados. Tal vez no puedas ser enviado a otra nación, pero te vas a poner en la misma situación que el misionero y te vas a despojar. Aunque no puedas ir, te vas a despojar para que el que ya está en el campo misionero, no quiere decir con nosotros, sino todos aquellos misioneros que puedan apoyar, se van a despojar como si ustedes mismos fueran los que van, para que la tarea se siga haciendo, para que la tarea pueda ser completada. Entonces les animo, querida iglesia, a que en este tiempo se puedan desafiar a dar un paso más de obediencia, a poder aumentar las ofrendas que se distribuyen en los diferentes misioneros que están apoyando, porque créanme que son necesarias para la tarea. Son necesarias para que podamos llegar a lugares como este hermano y que él pueda decir: gracias por haber llegado, gracias por haber llegado, el Señor les ha enviado. Queremos que más personas puedan decir, puedan afirmar esto con gozo, porque el Evangelio ha llegado a sus vidas. Quisiera orar, querida iglesia, quisiera orar y que el Señor les ayude a recordar que la base bíblica, el fundamento por el que nosotros hacemos misiones es porque Dios es el gran Dios de las misiones. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que hemos podido pasar en tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios de las misiones, porque no es nuestro invento, no es nuestro capricho el hacer misiones, porque tú eres el gran Dios enviador. Oh, gracias, Padre. Gracias porque nos muestra lo eficiente que fue tu envío de Jesucristo, porque Él vino para nuestra redención. Y hoy, Señor, si podemos tener comunión contigo, es porque ese envío fue eficaz, eficiente y suficiente. Pero también, Señor, recordamos tus palabras. Recordamos que debemos ir y hacer discípulos y bautizarles y enseñarles. Y recordamos, Señor, que tú dijiste a tus primeros discípulos que serían revestidos de poder para dar testimonio hasta lo último de la tierra. Señor, tú nos enviaste también como tú fuiste enviado. Oh Señor, y queremos asumir esa responsabilidad con valor para ir. Ir, Señor. Tal vez algunos sean los que vayan, pero nosotros los que queden o los que queden en la iglesia, que no dejen de ir con su compromiso, con sus ofrendas, con su oración, Señor, que ellos mismos puedan estar como yendo, aun cuando queden en la iglesia local.
porque Señor, a todos nos has llamado, sin excepción alguna, nos has llamado y nos has enviado a que este único mensaje de salvación sea proclamado hasta lo último de la tierra. Ayúdanos a ser fieles y a estar arraigados en esta, Señor, tu gran empresa de enviar para salvar. Oramos en el nombre de aquel que fue enviado y que efectuó la salvación por nosotros los pecadores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.